jovencitos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a presentar las clases de hidrodinámica. La hidrodinámica estudia fluidos en movimiento. Y profesora, ¿qué es fluido? Fluido es una sustancia que tiene la capacidad de fluir. Y para estudiar o para conocer las propiedades de un fluido ideal, debemos saber qué es línea de corriente, ¿no? Lo que ven, estas líneas de color negro son líneas de corriente. ¿Y qué es línea de corriente? Línea de corriente es la trayectoria que describe las moléculas del fluido. ¿Correcto? Trayectoria que describe las moléculas de un fluido. Propiedades de un fluido ideal son: 1. Incompresible. El fluido tiene que ser incompresible. ¿Qué quiere decir? Densidad constante. Y la propiedad 2, irrotacional. Velocidad angular 0. No debe haber turbulencias, no debe haber remolinos, en otras palabras. La propiedad 3, estable. ¿Qué quiere decir estable? Velocidad de una molécula cuando pasa por un punto es constante. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay movimiento de moléculas. Imaginemos, en este punto ubicamos el punto 1, ¿no? Y cuando una molécula pasa por ese punto, obtiene una velocidad. La otra molécula viene, pasa por ese punto, tiene la misma velocidad. A esa se llama fluido estable. Velocidad de una molécula cuando pasa por un punto es constante. La cuarta propiedad, el fluido debe ser no viscoso. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de viscosidad debe ser 0. Y el fluido que estudiamos es el agua, el fluido ideal. En la vida real no existe fluido ideal, ¿no? Pero con el fin de estudio consideramos al agua como un fluido ideal. Para explicar mejor hidrodinámica debemos saber qué es caudal. Caudal se simboliza con la letra Q mayúscula. No le pongo flechita porque es una magnitud escalar. ¿Y qué es caudal? Caudal es la cantidad del volumen de un fluido que se mueve en un determinado tiempo. También se dice, es la razón de cambio del volumen de un fluido. Cuya ecuación matemática está dado por caudal igual al volumen del fluido por unidad de tiempo. Qué bonito, mira. Caudal es volumen por unidad de tiempo. Razón de cambio del volumen. ¿Y en qué unidad se mide? Volumen se mide en metros cubos, ¿correcto? En el sistema internacional y el tiempo en segundos. Y profesora, ¿cuál es la ecuación dimensional? La ecuación dimensional sería L al cubo sobre tiempo, L al cubo por T a la menos 1. Enseguida les voy a explicar sobre la ecuación de continuidad. Para poder aplicar la ecuación de continuidad debemos partir de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir? La cantidad de masa que ingresa por este punto debe salir la misma cantidad. Imagine una manguera en donde ingresa una cierta cantidad de agua. Si en caso la manguera no tiene ni un orificio, la misma cantidad debe salir. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que se está conservando la masa. Por tanto, el caudal en este punto va a ser igual al caudal en este otro punto. Por consiguiente, el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. Pero, profesora, sabemos que el caudal es el volumen por unidad de tiempo. El caudal 2, volumen 2 por unidad de tiempo. Y aquí observen, jovencitos, qué forma geométrica tiene el fluido en este punto, ¿no? Imagina que este L1 es tan chiquitito y tiene una sección transversal, mire, circular de área a su fondo, y esta forma geométrica es cilíndrica. Entonces, el volumen del cilindro, ¿a qué es igual?
el volumen del cilindro es igual el área de su sección transversal por la longitud o por la altura del cilindro. En este caso, la altura del cilindro es L1. Por tanto, el volumen va a ser igual área 1, longitud, la altura L1 sobre el tiempo. Y en el punto 2, lo propio, ¿no? El volumen de esta figura que tiene en este caso forma cilíndrica será pues igual área 2 por la altura L2 sobre el tiempo. Miren qué bonito. Aquí L1 sobre el tiempo, que es L2 sobre el tiempo, que es, ustedes saben, espacio sobre tiempo, que es velocidad. Por consiguiente, nos queda esta ecuación, área 1 por la velocidad en el punto 1. Área 2 por la velocidad en el punto 2. A esta ecuación comúnmente se le llama ecuación de continuidad. Entonces lo pondremos, mire, esta ecuación tan importante, lo pondremos en un cuadrito. ¿Y cómo se había llamado? Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Y profesora, es muy importante saber quién es quién, ¿no? V quién es, T quién es, A quién es, ¿correcto? V, ¿quién había sido? Volumen. Volumen. ¿Y en qué unidad se mide el volumen, jovencitos, en el sistema internacional? Profesora, en metros cubos. Pero también se mide en mililitros, en litros, ¿no? Un mililitro es igual a 10 a la menos 3 litros. T, ¿qué es, profesora? T es el tiempo. El tiempo. ¿Y en qué unidad se mide en el sistema internacional? Se mide en segundos. Y profesora, área. Área. ¿En qué unidad se mide área? Área se mide en metros cuadrados. En metros cuadrados. En el sistema internacional, en centímetros cuadrados también se mide, ¿no? Pero en el sistema internacional, metros cuadrados. V, media cursiva, ¿no? No confundir con el volumen. El volumen es en mayúscula. Velocidad. La velocidad. ¿Y en qué unidad se mide la velocidad? Se mide en metros por segundo en el sistema internacional. Ahora vamos a presentar la ecuación de Bernoulli. Para poder explicar la ecuación de Bernoulli, se conserva la energía mecánica. La energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2, ¿correcto? Y es muy importante considerar el nivel de referencia. El nivel de referencia, ¿correcto? Por consiguiente, como verán, aquí el punto 1 se encuentra desde el nivel de referencia a una altura 1. Y el punto 2, desde el nivel de referencia se encuentra a una altura 2. ¿Qué quiere decir? Aquí el fluido fluye con una velocidad 1 y aquí fluye con una velocidad 2. Aquí hay una presión en el punto 1 y aquí hay otra presión en el punto 2. Sabemos que estamos estudiando fluido ideal con densidad constante. Muy bien, les voy a dar la ecuación y a medida que vamos avanzando algunos ejercicios les voy aclarando cada una de las situaciones, ¿no? Del tipo de energías. Como les había indicado, para explicar la ecuación de Bernoulli debemos partir de la conservación de la energía mecánica. En el punto 1, aquí en el punto 1, tenemos la presión 1 más la energía cinética, que es 1 medio la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, ¿correcto? Velocidad en el punto 1 al cuadrado, más la energía potencial en este punto 1, desde el nivel de referencia. Esa energía potencial es igual a la densidad, la gravedad por la altura 1. Y esta es igual a la presión en el punto 2 más 1 medio densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por la altura 2. Esta es la famosa ecuación de Bernoulli.
donde P sub 1 es la presión, ¿no? En el punto 1. Se mide en pascal. Rho es la densidad del fluido. V1 es la velocidad en el punto 1 al cuadrado. H1 es la altura desde el nivel de referencia, ¿no? La altura donde se encuentra el punto 1. P sub 2, la presión en el punto 2. Densidad, que ya conocemos, la velocidad con que sale el fluido, ahí la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Densidad, la gravedad por la altura 2. Esta, repito, es la ecuación de Bernoulli, que nos va a ayudar a resolver ejemplos muy bonitos, en donde también les voy a explicar el teorema de Torricelli, ¿no? Porque el teorema de Torricelli es aplicación de la ecuación de Bernoulli. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.